Bueno, tenemos en comunicación telefónica a Pate Palero, que es periodista feminista y está a cargo de la dirección ejecutiva de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Hola Pate, muchas gracias por estar ahí. Hola, muchas gracias. Me agarraron junto con el mate, estaba Ay, esperando. yo también, Pate, estoy con el mate. Ah, perfecto. Lindo viernes para estar con el matecito. Bueno, Total. Pate, te queríamos preguntar un poquito sobre el contenido de la carta que ustedes escribieron cuando se conoció la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco. ¿Qué significa para ustedes o qué ha significado el papado de estos 12 años de Francisco digamos, para católicas por el derecho a decidir, ¿no? Bueno, nosotras siempre contamos que ha sido todo un desafío, porque durante muchos años nuestra organización tiene más de 30 años de trabajo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y teníamos el recuerdo que seguramente ustedes también tendrán de un Bergoglio muy confrontador con esos temas, con una postura muy rígida y muy alineada con la doctrina más punitivista de la Iglesia Católica. Sobre esto después también podemos hacer algunas aclaraciones. Y a lo largo yo también siempre cuento que cuando yo estaba en Córdoba escuchando la transmisión de la elección del nuevo Papa y escuché el nombre de Bergoglio, dije, nunca más el aborto en Argentina. Y con el paso del tiempo, desde aquella conferencia en Brasil donde él llamó a las juventudes a hacer lío, ya empezamos a parar las antenas y empezamos a ver que estábamos frente a algo diferente. Y ahí hemos ido en esa conversación a distancia, porque nosotras no formamos parte de la institución formal, pero como dialogando sobre todo con sus encíclicas. En sus encíclicas encontramos muchas coincidencias respecto de todo el paradigma social que a nosotras nos inspira. Eh, y entendemos que incluso en lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, ha tomado algunas medidas que para la comunidad, para los espacios de fe, para las comunidades religiosas católicas, han sido muy interesantes. Estas posiciones respecto del aborto, que muchas veces nos dicen, el aborto, siempre, la Iglesia Católica siempre estuvo en contra del aborto. Eso en realidad es relativo porque esa penalización está codificada en el derecho canónico recién en 1917. Imagínate que la Iglesia tiene muchos siglos más, pero recién en 1917 fue cuando se estableció en el derecho canónico la excomunión directamente de las personas que accedían a abortos. Y Francisco modificó eso. En el año de la misericordia, él entendió que las mujeres que habían abortado podían pedir perdón y podían pedirlo hablando con el párroco de su barrio. Eso parece un detalle pequeño, pero para quienes comulgan en la fe católica es una transformación muy profunda. Sí, claro. ¿Y cómo nace Católicas por el Derecho a Decidir? Dijiste que tiene 30 años. Me gustaría saber un poquito la historia, porque es una organización muy interesante que además trabajó muchísimo porque el aborto, por lograr que el aborto fuera legal, gratuito y seguro en nuestro país. Bueno, la historia es muy hermosa, me antecede. Yo estoy hace 3 años a cargo de la dirección. Ahí tenemos un grupo de mujeres que trabajaban en comedores comunitarios en los barrios de Córdoba. Así empieza, con esas mujeres preocupadas por la pobreza y por la desigualdad de las mujeres de su barrio, y todas herederas, por supuesto, de la teología de la liberación, todas viniendo de todo ese legado del Concilio Vaticano II, que para Latinoamérica fue realmente un despertar y realmente una religión muy revolucionaria, una vivencia de la religión muy revolucionaria. Entonces, de esa herencia es como si hubiera quedado la deuda con las mujeres, la deuda con la perspectiva de género, la deuda con la igualdad, y estas señoras se encontraron con otras que también estaban pensando lo mismo en otros países de Latinoamérica y también de Estados Unidos. De Catholic for Choice es como una de las pioneras
iniciando estas discusiones de teologías desde una mirada feminista, y ahí se conforma una red de organizaciones de mujeres que se sentían, que se identificaban católicas y que reclamaban por el derecho al aborto como una base de autonomía y en base también al derecho a la libertad de conciencia que está muy expresada en el catolicismo. Así que así nace de esa inspiración, de un encuentro que hubo en Colonia Carolla, que llegó una monjita que todavía vive, con la que todavía dialogamos, que es Ivone de Guevara, que estaría buenísimo si la conocieran, muy preocupada por los feminismos ambientales y por las teologías feministas. Y bueno, y con esas primeras charlas se armaron las redes y posteriormente la asociación civil, que no fue fácil, ¿no? Que a nosotras hubo grupos, Portal de Belén nos denunció para que no tuviéramos personería jurídica, para que no nos nombráramos como católicas. Ha sido un camino difícil para las muchachas. Me imagino, porque, bueno, es un camino diferente el que ustedes llevan adelante, verdaderamente revolucionario, y qué interesante esto que contás de dónde viene la historia, ¿no? Porque la verdad es que todo lo que hicieron las iglesias y los curas y quienes formaban parte de las iglesias del tercer mundo, realmente fue muy, muy revolucionario, ¿no? Cuando en los 60, en los 70, luchar por un mundo con justicia social, ¿no? Algo que también el Papa Francisco hablaba siempre, y que por eso fue muy criticado por el gobierno actual, ¿no? ¿Querés contarnos algo más de esa carta? ¿Cómo fue recibida? ¿Qué respuestas tuvieron? Mira, estábamos hasta recién reunidas con las compañeras que siguen, hay sedes en 12 países de Latinoamérica, y estábamos reunidas y todas hemos sido muy sorprendidas por la cantidad de llamados, la demanda, el interés para que nosotras también demos a conocer nuestra perspectiva frente a esta situación. Ha sido muy conmovedor. Yo siento que realmente todo lo que nosotras veníamos mirando y discutiendo internamente también era una discusión en el seno de la comunidad, de la población. Creo que también en estos contextos es una voz muy necesaria, ¿no? Una voz en donde se puede encontrar una superación de las violencias, una superación de esos discursos tan extremos y tan violentos que están teniendo algunos líderes en la región. Entonces yo creo que es como una figura que ha concentrado esa esperanza, esa mirada esperanzadora y esa identidad de los progresismos en la confianza en un mundo diferente, en un mundo mejor. Por eso a mí me parece que esa ha sido la explosión que hemos tenido de mensajes. Ustedes también quizás conocen a nuestra compañera Milagros Acosta, una joven santiagueña que tuvo la ocasión de participar en un documental con el Papa Francisco y donde ella fue con la firme decisión de entregarle el pañuelo. Y se lo entregó al pañuelo verde, se lo entregó. Y se lo entregó, sí. Y se lo entregó. Bueno, esta semana yo creo que no ha dormido Milagros porque entre sus redes y las convocatorias para las entrevistas, ella, bueno, fue una experiencia que ella la transformó, ¿no? Nosotras, eso fue hace 2 años y el crecimiento que ella tuvo desde ese momento hasta ahora también es muy impactante. ¿Y cómo está haciendo el trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir una vez que se aprobó el aborto legal, seguro y gratuito? Porque sabéis, sigue siendo difícil en muchos lugares. ¿Cómo trabajan ustedes con esto? A ver, me había perdido la conexión, creo que ahí retomé. Ahí creo que me escuchan. Efectivamente, la situación es muy compleja. A ver, en un sentido está muy firme la ley. Nosotras encontramos que en todas las provincias donde vamos, nosotras tenemos trabajo en más de 12 provincias de Argentina con distintos sectores, en algunos casos con redes de profesionales del derecho, en otras con redes de profesionales de la salud, con jóvenes, con grupos, con poblaciones indígenas. Tenemos un fuerte trabajo con poblaciones indígenas en 12 provincias de la Argentina. Lo que vemos es que en las subjetividades de las personas el derecho está instalado, que todo el mundo sabe que nuestro país ha aprobado el aborto. Y eso es muy importante, ¿no? Es fundamental. Eso es fundamental y frente a otras situaciones de otros países nosotros estamos muy adelante.
pero también es cierto que hay mucho desconocimiento respecto del cómo es esa implementación, ese acceso, mucho desconocimiento, mucha desinformación, mucha mentira y mucha persecución en algunos casos, sobre todo cuando el gobierno nacional habilita esas violencias y esas persecuciones, esas acusaciones a los feminismos. Pero nosotros lo que encontramos son equipos que abren servicios de atención, que abren consejerías. La mayor dificultad, como ustedes lo deben saber, está puesta en la falta de insumos. Durante muchos años nosotros tenemos una ley que dice que el Estado Nacional debe proveer una amplia canasta de métodos anticonceptivos, de insumos para la interrupción del embarazo, tanto en sus aspectos legales o voluntarios, y eso el gobierno no está cumpliendo con esa ley. Nosotras también en el contexto general vemos que si no está pagando las medicaciones para los niños y niñas con enfermedades terminales, si está recortando los presupuestos para jubilados y jubiladas, yo no me sorprendo de que tampoco haya anticonceptivos. Ahora, en realidad debiéramos sorprendernos. Que no haya preservativos en nuestro país es una cosa inédita, gravísima, cuyos las repercusiones de eso, los problemas los vamos a tener, los vamos a conocer o a dimensionar de acá a unos años. La expansión de la sífilis es una cosa gravísima que están registrando todos los equipos de salud. Entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo de formación, de capacitación, de prevención, también capacitando a los equipos de salud en otros métodos que no sean los medicamentosos, todo lo que tiene que ver con la técnica de la MEU, la aspiración uterina, que es como otro método sugerido por la Organización Mundial de la Salud, y garantizando sobre todo que la población conozca sus derechos, conozca el derecho al acceso, que demande a los estados y bueno, y tratando siempre de avanzar, de ir por más. Nosotras siempre tratamos de ir un poco más allá. Sí, también que se conozca el derecho al acceso a la ESI también, ¿no? Y ahí lo que nosotras vemos es que los equipos resisten, es muy impresionante. Siempre decimos que mal que le pese a Milei y a Elon Musk y a Trump, por lo menos en la Argentina, en cada pueblo encontramos plazas donde hay algún pañuelo verde y algún pañuelo blanco también. Es muy impresionante cómo la comunidad identifica que cuando necesita de la solidaridad, de la asistencia comunitaria, hay una red de compañeras o grupos de derechos humanos que están ahí acompañando con los reclamos de la población, y las compañeras feministas docentes resisten y siguen también sosteniendo la educación sexual integral, en muchos casos acompañando las denuncias por los abusos intrafamiliares, en muchos casos acompañando los abortos que son productos de esas violencias también en niñas y adolescentes. Así que nosotros lo que vemos ahí es como todo una red que bueno, que estamos en una etapa de resistencia, que a lo mejor no estamos tanto en los medios, hay un gran disciplinamiento por parte de los medios. Yo celebro muchísimo que ustedes puedan seguir contando con este espacio, que tengan este nombre tan provocador. Disfruté mucho recién de la... Eso es lo bueno que tiene dar entrevistas, que voy escuchando otros programas feministas y voy también constatando que efectivamente el periodismo feminista también está vivo. Solo que, bueno, hay un gran silenciamiento, una gran precariedad, un gran disciplinamiento por parte, sobre todo, de los poderes concentrados. Y para cerrar te iba a preguntar justamente esto, ¿cómo te ayuda a vos para cumplir esta tarea ser periodista feminista? ¿Cómo me ayuda? Mira, yo siempre digo que yo me hice periodista porque me gustaba escuchar, no tanto para decir, sino más por escuchar. Y esta organización, yo soy parte de la organización como voluntaria de su comisión directiva hace ya muchos años, y siempre encontré en Católicas, yo me sumé tempranamente a la campaña nacional por el derecho al aborto, que Católicas impulsó, garantizó las primeras plenarias, y para mí siempre fue muy interesante la capacidad de diálogo, ¿no? Como que desde nuestra condición de feministas diferentes, de feministas rebeldes, siempre hemos tenido que desarrollar una capacidad de escucha y de diálogo y de superación de la confrontación por medio de la palabra.
Entonces yo creo que me sigue sirviendo un poco para eso. Es un rol muy distinto al que siempre he hecho, y en este contexto de tanta... hay un ataque muy feroz a la sociedad civil. Eso también venimos hablando con otras organizaciones. Es feroz. El retiro y el recorte que ha hecho Trump para con la sociedad civil del mundo también es una cosa muy grave que atenta contra las democracias, y eso se está empezando a sentir ahora con mucha preocupación. Nosotros estamos ya con diálogos con otras organizaciones que tienen dificultades para sostener sus equipos, para llevar a cabo sus planificaciones previstas. Incluso hay organizaciones muy conocidas, muy grandes, de mucha referencia, que estaban implementando programas con fondos o de Naciones Unidas o de UNFPA o de alguna fundación o alguna línea indirecta de crédito, y no lo van a poder sostener. Y aparentemente puede haber ahora también sanciones para las grandes fundaciones, como la de Gates o la Fundación Ford, o fundaciones que han aportado durante muchos años al desarrollo. Podemos discutir hay muchas cosas para discutir, tanto en el sistema internacional, de los organismos internacionales, como en la cooperación internacional podemos discutir un montón de cosas, pero dinamitar estos sistemas va a traer consecuencias muy, muy graves a nivel de planeta, me parece. Creo que estamos frente a un cambio de paradigma en el que hay que estar muy atentas, y a mí me toca este momento. Así que bueno, en esa estamos. Sí, sí, tenemos que seguir más que nunca construyendo estas redes porque comunitarias, porque son las que nos van a salvar. Esto que vos decís de lo internacional está ya teniendo consecuencias muy, muy, muy graves en la salud de poblaciones como las africanas, por ejemplo, las latinoamericanas también, ¿no? Esto que vos decías de las enfermedades de transmisión sexual que se suponía que ya casi no existían, que volvieron, es como volver a siglos pasados. Hay una directiva explícita de no financiar nada que tenga que ver con ambiente, con cambio climático, ni con diversidad, o sea, diversidad en su sentido más amplio. O sea, incluso las discapacidades pueden estar siendo afectadas por este mensaje de Trump. Nosotros estamos con esa preocupación de ver como una especie de guerra fría en otros términos, pero que va a tener también consecuencias económicas y políticas muy serias, porque además esos fondos van a ir para otro lado, van a ir para yo creo que va a ir sobre todo para la disputa energética, y ahí nuestro país, con el RIGI firmado, bueno, yo creo que nuestros recursos naturales están muy en riesgo, y que bueno, que también todo ese dinero puede ir también a aspectos bélicos, a otros aspectos tecnológicos, en donde, bueno, el enemigo me parece que se va a fortalecer. Sí, bueno, pero tenemos un pueblo organizado también, Por supuesto. confiemos en eso. Pati, te agradecemos un montón la comunicación con Dónde están las feministas y vamos a seguir en diálogo seguramente. Sí, yo capaz que dejé este mensaje un poco pesimista, pero sí también coincido con vos en que nuestro país además tiene una tradición muy, muy fuerte, y cuando yo estoy ahora en México, y cuando comparamos ese ejercicio ciudadano, esa capacidad de movilización que tiene nuestro país, yo creo que también ahí, bueno, vamos a tener que ser creativas para poder resistir y ofrecer un paradigma nuevo de convivencia. Muchísimas gracias y qué lindo que estés ahí en México con la nueva presidenta que también la está luchando, ¿no? Acá la tienen difícil, pero es también un pueblo hermano con muchos años de resistencia, así que ahí estamos, seguimos construyendo redes. Bueno, Pate, muchas gracias por la comunicación y la seguimos. Dale, gracias a ustedes, felicitaciones por el espacio. Gracias, muchas gracias.